Bai. Bueno, egunon eta eskerrik asko guztiei etortzeagatik. Aurkezpena dugu gaur, 15. emakumezkoaren triatroiarena eta Onditz oroitzuz 38. edizioarena, bi probak Klub Atletiko San Sebastianek antolatuak. Eta pixkat, hitza eman nahi diet, lo primero, pues dar la palabra un poco a las instituciones, agradecer también a todos vosotros por haber acudido a la presentación. Y bueno, en este orden un poco daremos la palabra, ¿no? Primero Iñaki Gabarain, como kirol eta bizitza osasuntsuaren zinegotzia. Gero Goizane Alvarez izango dugu, kultura lankidetza gazteria eta kirol diputatua. Ondo esan dut ez? Eta gero izango dugu interbentzio txiki bat ere bai, Karmelerena, Karmele Segura, Laboral Kutxako ordezkaritzan. Gero ja pixkat aurkezpen txiki batzuk egingo ditugu, bai Ismen Mendizabalen partez emakumezkoan triatroian, eta gero nik pixkat aurkeztukoet Onditz oroituz triatroia ondoren, ez? Pues eso, Iñaki, cuando quieras. Bueno, mila esker, egunon, mila esker menizateagatik. Donostia kirolaren hiria balin bada, neurri handi batean horrelako asteburuengatik da, ezta? Asteburu ederra daukagu, aspalditik lana egiten duzuen eskutik datorren beste asteburu bat, Atletiko San Sebastianek ze esan dezakegu ez, zein dan bere lana hirian, erreferente nagusia da Donostiako kirolean, eta hainbat proiektutan gauzatzen da hori, eta asteburu hontan eskuartean duguna hoixe bera da, ezta. Beraz, lehenik eta behin eskerrik asko jarraitzeagatik energia horrekin Donostiaren kirol eskaintza aberastuz, sustatuz, eta hiritarrei hainbat aukera eskaintzagatik, ezta. Decía que si San Sebastián es una ciudad del deporte, pues en gran medida es por fines de semana como este, por pruebas como estas, por la red de colaboración que en torno a estas pruebas se teje, con promotores deportivos como el Atlético San Sebastián, auténtico referente en la ciudad en tantas disciplinas y en tantas cosas, y también, por supuesto, por las entidades como Laboral Kutxa, que empujan estos proyectos para hacerlos crecer, para hacerlos sostenibles, y ahí estamos naturalmente las instituciones, ¿no? El Ayuntamiento de San Sebastián, Donostia Kirola, tiene mucha suerte de este ecosistema deportivo, tiene mucha suerte de contar con toda esa energía que en torno al deporte se plasma en una ciudad, como decía antes, del deporte, en una ciudad en la que las calles y las instalaciones deportivas están llenas de personas que practican deporte, que desarrollan actividad física, pero también de muchos eventos y también de muchas citas especiales que hacen del deporte un punto de encuentro, un punto de unión de la ciudadanía y también herramientas de transformación social, ¿no? Y de crecimiento y de progreso social. Desde luego el triatlón femenino que tendremos el sábado, pues es buen ejemplo de ello, ¿no? Una cita que impulsa la igualdad, que obviamente también impulsa la vida saludable, pero que tiene una parte de reivindicación que queremos subrayar, ¿verdad? Que además crece un 17% este año respecto de otras ediciones, y eso pues apunta a cuáles son las capacidades que tiene el deporte para sumarse a la lucha por la igualdad y a ser, como decía, pues un elemento de transformación social, ¿no? Será un bonito recorrido, será un bonito momento el sábado para que muchas mujeres se animen a hacer un triatlón en San Sebastián y a hacer deporte y abrir ese camino que masivamente ya están recorriendo las mujeres en el deporte donostiarra y que en cada cita vemos refrendado, ¿no?
Y después el domingo en el Memorial Onditz, pues 38 edición, se dice pronto, una cita de referencia, el triatlón de modalidad olímpica más veterano de España, grandes triatletas, gran nivel deportivo y gran marco, ¿no? Nos rendiremos al tópico, pero es que es cierto, ¿no? Un triatlón que se desarrolla en la bahía, que se desarrolla en los lugares emblemáticos de una ciudad con los atractivos de San Sebastián, pues tiene ese plus. Así que muchísimas gracias a todos los que hacéis posible otra vez una prueba de estas características, a los patrocinios, veo aquí también al Diario Vasco, siempre fiel a estas citas deportivas, y este es el camino, ¿no? Entre todos ir armando pruebas que unan lo deportivo con la reivindicación social, con la transformación social, con la fiesta, el disfrute y una vida saludable para tener una San Sebastián mejor. Mila esker. Eta orain hitza Goizane Alvarez dauka. Egunon, bi hitz. Esateko besterik ez dira geratzen, eskerrik asko Atletiko San Sebastianeri, babesle guztiei, federazioari baita ere egiten duzuten lanagatik, asteburu honetan Gipuzkoan Donostin triatloi hauek gozatu izatearren. Se le suma, yo solo quiero destacar dos cosas, que a la reputación y al prestigio de la Memorial Onditz se le suman los valores de la triatlón de la mujer, esos espacios que necesitamos todavía tener casi en exclusivo y adaptado para mujeres que empiezan, para reducir esa brecha que todavía existe en la participación de las grandes pruebas, de las pruebas más exigentes, que siendo capaces todavía nos quedan muchos obstáculos físicos de gestión del tiempo o muchos obstáculos relacionados con nuestra creencia y esa violencia estructural o incluso esas limitaciones simbólicas que todavía pesan en el sistema, y que tener este tipo de pruebas nos ayuda a cortar esas desventajas. Son espacios donde todavía son necesarios porque son espacios donde nos empezamos a sentir seguras, empezamos a disfrutar del mar, de correr, de la bicicleta, de los valores como la sororidad, el compañerismo que acompañan también a las pruebas de alto rendimiento, pero que para nosotras a veces son inalcanzables porque el camino se nos hace un poquito más difícil. Encontrar tiempo, encontrar oportunidad, requiere de este tipo de pruebas y de la osadía, de la valentía también de organizadores, de patrocinadores y de participantes que quieran hacer ese recorrido para que un día pues en las pruebas deportivas veamos ese ansiado 50-50 o 60-40, pero en favor de una participación de la mujer, porque significa que habremos derribado muchas barreras, obstáculos visibles e invisibles, y habremos conseguido encontrar en la sociedad nuestro espacio para participar como ciudadanas libres e iguales que somos. Así que eskerrik asko. Bueno, egunon, Gipuzkoako kirol diputatua, Donostiako kirol zinegotzia, Atletiko San Sebastianeko ordezkariak, mila esker berriz ere triatloian indarra jartzeagatik, bai gizonezkoen eta bai emakumezkoen saioan. Laboralkutsaren izenean, zoriondu nahi zaituztet. Gu oso pozik gaude beste urte batez ekitaldi honen ondoan izateagatik, laboralkutsarentzat oso garrantzitsua da kirolarekin zerikusia duen proiektuetan parte hartzea. Gainera, aipatu dugun bezala, triatloiak eskatzen duen disiplina eta adorea bat egiten du gure entitatearekin. Asteburu honetan gainera, eguraldiak lagunduko digu. Iaz emakumeen froga bertan behera geratu zen. Parte hartzeak ere gora egin du gainera, eta emakumeen frogan nik uste beste urrats bat ere eman dugula, berdintasunaren bidean, komentatu dugun bezala. Laboralkutsatik gogorazi nahi dugu baita ere aurten gure entitateak triatloia maite dut egitasmoan ere parte hartzen duela. Oso kontziente gara kirol honek transmititzen dituen baloreak eta denboraldi honetan proiektu honek antolatzen duen udaleku, ikastaro eta txapelketan ere parte hartuko dugu. Eta, Kluba Atletiko San Sebastian ere hemen badago. Eta, bukatzeko, goazen triatloiaz gozatzea, Donostiak
Iñakik esan duen bezala, eskaintzen digun marko paregabe honetan. Halako ekimenek ere gure turismoan eta ekonomian eragina dute, eta hau ere garrantzitsua da aipatzea. Laboral Kutxak 76 urte bete ditu aurten, eta bere momentuan erakundearen helburua gizartea eraldatzea zen. Triatloia ere beste pausoa da, ez da? Gizarte jasangarriago bat eta berdintasunean oinarritutakoa. Guazen ondo pasatzea asteburu hontan, da mila esker. Eta orain, Ismene. Bueno, egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko patrozinatzaile guztiei, zuek gabe ezinezkoa izango zelako eventu hauek aurrera ateratzea. Nuestro reconocimiento especial, lo primero de todo a Laboral Kutxa, que es el patrocinador principal, al Diario Vasco, a Insalus, a Coca-Cola, Moyúa, La Perla y a Aso Motor, y así como al resto de todos los patrocinadores con los que contamos. Centrándonos en el triatlón de la mujer, este es una prueba deportiva que celebra la participación femenina en el mundo del triatlón, combinando natación, ciclismo y carrera, en un formato accesible para todas las edades y niveles. Esta carrera no solo promueve la actividad física, sino también el compañerismo, la igualdad y, lo más importante, la visibilidad de la mujer en este deporte. Más que una competición, podemos decir que es una celebración y, bueno, hoy, 15 años más tarde, podemos decir que no solo hemos mantenido vivo este espíritu, sino que lo hemos hecho crecer con toda la comunidad de mujeres que se apuntan año tras año. Este 28 de junio, a las 3, 280 mujeres se van a juntar para competir y celebrar este día tan especial. Cabe destacar, como ha dicho Iñaki, que es el 17% más que el año pasado, cosa que lamentablemente el año pasado se tuvo que cancelar por la meteorología, y desde el Club Atlético sí que hemos querido tener un gesto para agradecer su apoyo, ofreciéndoles un descuento este año para participar en la carrera. Y bueno, el resultado ha sido buenísimo y gracias a estas mujeres que un año más han vuelto a confiar en nosotros. Un poco para comentar las características de la prueba: son 300 metros a nado por la Bahía de la Concha, después 10 kilómetros en bici saliendo de boxes por el Paseo de la Concha hasta Antiguo e Higara y vuelta. Y por último, entran a boxes y 2 kilómetros a pie por el Paseo de la Concha hasta el túnel del Antiguo y vuelta. Y ahora paso la palabra a Ander para comentar el triatlón Ondit. Gracias. Bueno, erakundei ere eskerrik asko ez, pizkat ahaztu geralako igual esatean, bai Donosti Kirolak, bai udaletxeari eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiari bere laguntzagatik ekitaldi hauek aurrera eramateko, ez? Beraien gabe, beraien gabe ezinezkoa izango litzatekelako, osea que eskerrik asko. Bueno, Onditz oroituz, aurten, en la Triatlón Onditz, tenemos la 38 edición. Es una de las triatlones, como bien ha dicho Iñaki, más antiguas de España, de las más clásicas, sobre un recorrido que pues, a la gente obviamente gusta mucho. Es en distancia olímpica, lo cual conlleva 1,5 kilómetros a nado, que se hace dentro de lo que es la Bahía de la Concha. Son 40 kilómetros en bici, que unen pues, localidades como desde Donosti, pasando por Usurbil, por la 634, llegando hasta Orio, y luego pues, la vuelta se realiza por Riegeldo, ¿no? Un circuito de bici también muy exigente a nivel de, bueno, pues de que hay unas rampas importantes, pero a la vez también muy vistoso y muy bonito. Con ciertas partes también más peligrosas, sobre todo en el descenso de Igeldo y demás, pues, pero que hay que tomárselo con calma y eso, ¿no? Y luego una carrera a pie, 10 kilometro korrika, izango ditu hirugarren proba horrek, 3 buelta osatuz Kontxako pasealekuan, Eduardo Txillida pasealekuraino, ez?
Bueno, pues eso, un recorrido muy bonito, en una participación que este año también tiene ese componente internacional, como todos los años intentamos tener, por destacar un poco las favoritas chicas, que tenemos 90 participantes, también otro dato a destacar, decía Goizane, ¿no? O sea, el 50-50 que muchas veces se habla en la participación más, yo creo que carreras a pie y demás, en el mundo del triatlón y digamos en distancias un poco más grandes, nosotros tenemos un 20% este año de participación y comparando con otras triatlones de la zona y de España y demás, pues es un porcentaje muy importante y con el cual nos sentimos muy satisfechos. Bueno, en cuanto a las favoritas, pues tenemos un par de favoritas principales, que es Paula del Pozo, guipuzcoana, y la australiana Micaela Messer, que el año pasado fue segunda. Entre ellas entendemos que será la lucha un poco por la txapela y también puede estar en la pelea una coreana que se llama Guiru Queen, que son un poco las tres candidatas al podium, ¿no? Entre los chicos, mutilen artean destakatu behar dugu Ces Godoy, bost aldiz garai hemen Donostin, orain dela 13 urte irabazi zuen lehenengo aldiz, eta lehengo urtean hautsi zuen rekorra beste 3 partaide zeuden 4 garaipenekin, eta bera da oraintxe bertan 5 garaipenekin Donostian gehien irabazi duen gizonezkoa, ez? Eneko Llanosen bezalako pertsona bat superatuz. Osea, que oso kontentu gaude bera ere hemen izatea, favorito nagusia da, baina, bai Euskadi mailako triatletekin eta baita ere Tuzipan taiwandarrarekin hor pentsatzen dugu podiumeko postu horietan egongo dela saltza. Beste triatleta favoritoren bat, euskalduna, Mikel Arrasate izango litzake, batez ere bizikletan oso ondo ibiltzen den mutila. Como decía también, pues tenemos participación internacional, tanto europea como internacional un poco más de élite, con triatletas, pues como decíamos, que vienen desde Corea, Singapur, China. Bueno, estamos muy contentos de mantener un poco ese espíritu internacional. Ezin gara ahaztu bolondresekin, los voluntarios tan indispensables en un evento como estos. Reuniremos en torno a 250 voluntarios los días previos y el fin de semana, tanto de la Triatlón de la Mujer como del Memorial On Ditch, y pues bueno, desde aquí pues agradecer su colaboración, que yo creo que es el punto más importante y lo que no puede faltar en una organización de este tipo. O sea, sin los voluntarios no hay organización, no hay ayudas, no hay nada, ¿no? Entonces, muchas gracias a ellos por la colaboración. Bueno, quería agradecer también, por último, y ya termino, un poco en una organización bastante compleja como es un triatlón, pues agradecer pues al Departamento de Movilidad de Donosti, que se vuelca también con el evento, a tráfico de la Ertzaintza del Gobierno Vasco, que también pues para la carrera en bici y tal pues nos echa una mano importante, todos los permisos que nos dan también desde Costas, desde Capitanía Marítima, bueno, pues un sinfín de gente y agentes que pues nos echan una mano para que esto sea posible. Eta besterik ez, eskerrik asko denoi etortzeagatik, eta bueno, galdera txoren bat edo baldin badakazue, pues hemen gaude erantzuteko, eta mila esker. Se está muy bien con lo de los voluntarios. Sí, ¿verdad? Sí, Esto siempre hay que sacar adelante. Sí.